En todo el mundo, la gente está buscando formas de hacer transición de nuestros sistemas agrícolas a otros más sostenibles para las nuevas generaciones. El concepto de agroecología, conocido como una ciencia, una práctica y un movimiento, es una forma en que las personas se están moviendo a una manera más holística hacia un futuro más sostenible. Definido recientemente en las últimas décadas, agroecología es un enfoque transdisciplinario y participativo que busca integrar la investigación, la educación y la acción en todas las partes de nuestro sistema alimentario, incluidas las económicas, ecológicas y sociales. Las prácticas agroecológicas valoran los conocimientos tradicionales y la participación y liderazgo de las propias comunidades que encuentran soluciones que sean sostenibles a largo plazo. Mucho antes de que se definiera estas prácticas agroecológicas, muchas comunidades indígenas, como los mayas chortí de Guatemala, han estado practicando la agroecología durante generaciones. Hay ejemplos de la conservación de agua y suelo, siembras diversificadas para proporcionar alimentos saludables para ellos y sus familias, bancos de semillas adaptadas localmente y la construcción de redes sociales dentro de sus comunidades. En la región Chortí de Guatemala, a lo largo del corredor seco centroamericano, también hay ejemplos de prácticas agroecológicas, específicamente prácticas que apuntan a la conservación del suelo, pero estos agricultores también enfrentan desafíos difíciles. Muchos terrenos de los agricultores y agricultoras se encuentran en laderas empinadas a lo largo de la montaña. Las fuertes lluvias en los meses de invierno durante la temporada de crecimiento de sus granos básicos pueden provocar la erosión del suelo y el agotamiento de los nutrientes del mismo. La aplicación, ahora rutinaria, de fertilizantes químicos y una disminución en la diversificación de los cultivos plantados también ha provocado una baja de fertilidad del suelo y el aumento de la erosión del mismo. Volviendo a las raíces tradicionales de la región Chortí, existen muchas prácticas ancestrales que los agricultores pueden utilizar para beneficiarse de los recursos naturales de la zona. Es el cambio climático y ese cambio climático pues nos viene a afectar mucho, no solo a los cultivos, sino también a las tierras que ya están taladas, las partes, ¿verdad? Bueno, los beneficios del sistema agroforestal es que tenemos leña, madera para hacer cualquier trabajito que nosotros queramos hacer, y también las raíces pues nos está ayudando a las raíces a que nuestro suelo no se nos vaya a ir cuando cae una demasiada tormenta. Nos sirve como para cuando uno llega ahí va a respirar aire natural, porque los árboles nos dan oxígeno. Entonces el oxígeno de los árboles son bastante provenientes a la salud de nosotros también, ¿va? Porque dice, cuando estamos sentados abajo de un árbol, nosotros respiramos y tragamos. Entonces el aire de ellos es saludable para nosotros. Y las hojas se van pudriendo, vamos a decir, se descomponen, y eso nos sirve para abono para el siguiente año de los cultivos de maíz y frijol. La práctica agroecológica de sembrar plantas perennes, especialmente árboles, es una forma de combatir la erosión del suelo. Las raíces de los árboles mantienen el suelo en su lugar y crean un espacio para que prosperen los microorganismos benéficos, creando una estructura del suelo más robusta. Las hojas de los árboles también pueden ayudar a retener la humedad del suelo, al proporcionar sombra para los cultivos, incluso para los agricultores que necesiten un descanso después del calor del sol. Plantar árboles leguminosos como la madre cacao, que es nativa dentro o cerca de los campos, es otra gran práctica. Los árboles de leguminosa fijan nitrógeno al suelo, que es un nutriente necesario para el crecimiento de las plantas. Al integrar el follaje de estos árboles a las parcelas productivas, aumenta la cantidad de nitrógeno en el suelo, lo que beneficia a los agricultores porque implica una disminución del uso de fertilizantes nitrogenados. Además de los árboles leguminosos, los agricultores y agricultoras han diversificado sus sistemas agrícolas con otros cultivos, como el banano, que puede dar sombra al café y producir frutas para diversificar la dieta de un agricultor y su familia. Además de aumentar la diversidad dentro de la finca, otro elemento clave en la agroecología ha sido la inclusión de prácticas de conservación del suelo, como siembras en terrazas, cuando un agricultor o una agricultora altera la forma de la pendiente para producir áreas planas que eviten que el agua y el suelo se laven y erosionen con las fuertes lluvias. Siembra con contorno, que es plantar a lo largo de la forma natural de la pendiente sin alterarla. Barreras vivas, como árboles u otras plantas.
barreras muertas como rocas entre surcos para evitar la erosión del suelo. Y finalmente la aplicación de rastrojo dentro de los surcos para construir la estructura del suelo y retener agua en los campos de cultivo. La inclusión de estas prácticas tradicionales y agroecológicas pueden proporcionar una nutrición más sólida y diversificada para la familia. A su vez, aumenta los ingresos de la familia al mismo tiempo que protege y conserva los recursos naturales. La incorporación de estas prácticas ayuda a que las comunidades se vuelvan más resilientes